Activando la mañana. Yo dejé la pregunta en el aire, si sabes qué es la motricidad orofacial. Y para hablar de este tema, comparte con nosotros la doctora María Cristina Gutiérrez, quien es especialista en el lenguaje y además es psicóloga. Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Gracias. Cuéntanos un poquito de este tema, esa interrogante que dejó Anabel, que es la motricidad orofacial. Ok, te cuento, la motricidad orofacial es todo lo que tiene que ver con la activación y el movimiento de los músculos de la cara, la cabeza y el cuello. Y la boca es todo lo que tiene que ver con activar. Cuando te hablo de eso significa que tenemos que hablar que tiene que ver con la respiración, con el habla, con el tragar, o sea, con la deglución, tiene que ver con todo lo que sea de activar esta parte de la boca y de la lengua que va a funcionar en cualquiera de esas situaciones. Doctora, ¿cuál es el trastorno más común que usted ha visto a través de la motricidad orofacial? Mira, te lo puedo dividir en dos partes porque esto no es exclusivo ni de niños ni de adultos, sino que nos puede pasar a todos. Entonces, si hablamos de la parte de los niños, la primera que puede suceder es la mala succión. En el momento cuando nacen, no se ponen en la posición adecuada o no tienen una buena tonicidad en los músculos, una buena fuerza en los músculos y entonces comienza el primer problema. Vamos a detenernos ahí, doctora. O sea que desde el nacimiento se puede tener un trastorno al no succionar bien en el seno. Yo lo recuerdo que yo tenía un tema con eso con mi hijo, porque nació prematuro y no tenía como la fuerza para pegarse. Yo tuve que buscar una experta que me ayudara y todo eso. Y todavía las madres no lo saben hacer bien al momento de la succión. ¿Qué puede pasarle al niño al no succionar bien? Es importante tener en cuenta que si nosotros, por ejemplo, al niño apenas nace, de una vez le ponemos el bobo, de una vez lo llevamos al biberón y no intentamos tener esa succión, pues va a tener una alteración en su paladar o en la forma de los músculos, como agarran el seno, es diferente la fuerza que yo tengo que hacer para agarrar y pegarme al seno que la fuerza que tengo que hacer ante un bobo que no tiene, un tetero, un biberón que no tiene ninguna necesidad de hacer fuerza para la succión. Entonces, puede pasar, por ejemplo, que si no se hace una buena succión al momento o cuando el niño nace, no tiene una buena succión, ya va a empezar a tener problemas posteriormente, porque una buena succión hace que yo pueda después tener una buena manera de respirar, que estén mis músculos armónicos y que pueda después también hablar bien, que pueda poner la lengua en el sitio donde debe ser. Entonces, digamos que en una primera etapa, como me preguntabas, en los niños vendría ese problema en el momento de la succión, pero puede pasar también en los adultos, por ejemplo, cuando hay una alteración neurológica tipo Alzheimer, tipo Parkinson, una persona que tiene estos problemas, una persona que ha sufrido un derrame cerebral, como dicen, o una parálisis cerebral, un accidente cerebrovascular, esos músculos también pierden función y por consecuencia va a haber un problema también en la motricidad orofacial. Por eso uno los ve como un poco retraídos, ¿verdad? Cierto, que se ven como si se fuesen solamente de un lado. Cuando hay una parálisis, sí, pero a veces la motricidad orofacial alterada no se ve, sino se empieza a manifestar porque, por ejemplo, pacientes que mastican por un mismo lado siempre, al masticar por un mismo lado siempre estoy ejecutando el movimiento sobre un lado de mi cara, los músculos de ese lado se ponen tonificados, como cuando yo voy al gimnasio que si hago pesas de un lado más que del otro, tonifico más un lado de la cara que del otro y entonces puedo notar en los pacientes, por ejemplo, que tiene un pedazo de la cara un poquitico asimétrico, como un pedacito de la cara un poquito más sueltica que la otra, pero no, como dices tú, todo desplazado hacia un lado, sino una leve disminución de la tonicidad o de la fuerza de la cara. ¿Es el bruxismo que lo puede provocar o es otro tipo de anomalía? No, el bruxismo el bruxismo es más un signo de que hay algo alterado de la musculatura. Ay, Dios. Un Yo lo signo. tengo, yo lo tengo. Y tengo, se supone, lo que debo usar y no lo uso para nada, que son las, exacto, como las plaquitas que uno se debe poner. No sé ni dónde está ahora mismo. Pero ok, doctor, vamos a explicar a la gente qué es el bruxismo
y la forma de eliminar, si se elimina el bruxismo o Bueno. mejorarlo. Y supuestamente con Botox se puede, escuché por ahí. No sé Tiene si- varias cosas. Ok. El bruxismo es simplemente, para que lo entendamos todo, es la manera cuando uno aprieta muy duro el maxilar, o sea, muerde muy duro, chirrea los dientes, y obviamente cuando tú estás haciendo ese movimiento, pues estás tensionando tus músculos. Al chirriar los dientes, los músculos se contraen y es esa manera de mostrarse en la parte orofacial del dolor en el cuello, a veces hay dolor de oído, perdón, puede haber migraña muchas veces Ay, también. Dios. Entonces, por el bruxismo. Por el bruxismo. Wow. No, obviamente hay que tener un análisis y claro. revisar muy bien, pero puede también llevar esa consecuencia. Puede producirse también por cosas tan sencillas como utilizar una almohada muy alta o muy baja, tensiona mis músculos y esto hace que Oye. yo apriete. Y para los papás que utilizan pantallas con sus niños, que utilizan televisión, que utilizan cosas que sean muy tensionantes antes de dormir, esa actividad, esa hiperactividad hace también que los niños se tensionen y pueda producir el bruxismo. ¿Cómo podemos corregirlo? ¿Es cierto esto de que el Botox sí puede corregir el bruxismo? Y también si las plaquitas que nos ponemos en los dientes, que no sé si se llama así exactamente. Placas biorelajantes, Ajá, sí. placas biorelajantes. Mío. Relajantes. O sea, son factibles totalmente y podrían eliminarlo, o es solamente para manejarlo. Bueno, pues tendría que haber una visita con nosotros, con los patólogos, también se puede hacer con del lenguaje del habla o puede ser también con los ortodoncistas o los odontólogos, para que podamos mirar cuáles son los factores que están interviniendo en eso. Puede ser, entonces, si la parte psicológica también, una persona que esté en estrés, una persona que esté en tensión. Entonces, cuando se analizan todas esas partes, obviamente uno de los componentes para solucionar el tema es colocar la placa miorrelajante, que también es importante tener en cuenta que muchas veces piensa la gente que es poner una plaquita y no más. No, hay que ir al odontólogo porque esa plaquita hay que acondicionarla de una manera especial y cada persona se tiene una manera diferente de morder, de bruxar, entonces hay que acondicionarla para eso, hay que activarla. Y otra parte muy importante es también la terapia miorrelajante, o sea, acompañarlo con otras cosas que puedan ayudar a que se pase el bruxismo. Pero el Botox se puede utilizar, pero tiene que ser alguien que sea experto en eso y que se pueda diferenciar muy bien que sí es exactamente el bruxismo y en qué zona es para colocarlo de la manera adecuada. Pero en casos muy severos, cuando ya les estaba diciendo a ustedes que está la migraña, que ya la persona está en un momento muy que se desesperan ya porque es un dolor muy intenso, pues sí vale la pena ¿Dónde serían utilizarlo. los puntos de Botox? ¿Por aquí? Depende. El bruxismo. Depende, sí, depende, porque eso depende de la zona, puede ser acá, depende de los músculos que estén interviniendo. O sea que ni siquiera tiene que ser dentro de la cavidad bucal. No, Oh. puede ser en diferentes zonas porque lo que te decía, tenemos muchísimos músculos en la cara, en la Soy una boca, próxima paciente. entonces hay que saberlo hacer. Hay que acercarse a la persona adecuada porque tenemos desafortunadamente uso indiscriminado y tiene que hacerse como debe ser, con ciertos tiempos, en ciertos momentos y en ciertas situaciones adecuadamente. Doctor, ¿y la apnea del sueño forma parte de los trastornos orofaciales? Indirectamente sí, porque te estaba hablando que uno de las partes que se ve alterada es la respiración. Sí. Entonces, en la apnea del sueño lo que pasa es que hay situaciones donde el paciente deja de respirar temporalmente mientras está durmiendo. Entonces, hay que analizar qué es lo que está haciendo para que se pare la respiración en ese momento, porque a veces no tiene nada que ver con la parte orofacial, sino puede ser simplemente problemas de desvío del hueso, del tabique o problemas alérgicos, otras cosas diferentes, pero sí obviamente tiene que ver con la respiración y tenemos que hacer un análisis primero si está interviniendo algún músculo orofacial que lo esté alterando. Algo que me gusta siempre saber y es si todo lo que hemos conversado hoy aquí tiene solución. Sí. Ok. Sí, Y- afortunadamente para eso existimos, Exacto. para eso ¿Y es estudiamos. una solución pronta o si se toma un largo proceso? Dependiendo también como el tipo de enfermedad o de patología que esté pasando con esa alteración orofacial, se va manejando. No es lo mismo manejarla y es muy
bueno, por ejemplo, cuando estábamos hablando, como hablabas tú, de la parte de la succión, porque rápidamente estamos entrando en un bebé que sabemos qué está pasando y si solucionamos el tema solamente con la posición en la lactancia, solamente con la estimulación, pues podemos tener una rápida solución. Pero ya en un paciente que tenga un proceso neurodegenerativo como el Alzheimer o como el Parkinson, pues tenemos que ir en velocidad con ellos. Hay casos donde se puede mejorar un poco, pero no, por ejemplo, con los pacientes de parálisis cerebral. En estos pacientes, una de sus características de la enfermedad es tener esa rigidez muscular. Entonces puede que pueda nosotros ayudar a solucionarlo, pero obviamente por el tipo de enfermedad sistémica que tiene no se va a solucionar del todo, pero sí hay métodos para ir mejorando y la idea es que tenga una calidad de vida mucho mejor. Obvio. Claro, doctora, ¿son distintos los problemas de adultos y niños o al final siguen siendo lo mismo pero en niños, por ejemplo? Los trastornos. Los trastornos, dependiendo lo que te decía, porque los de adultos y los niños pueden ser los mismos, pero lo que define es el origen, si es neurológico o si es funcional, ya. si es del movimiento del músculo o si es de la parte neurológica. Esa es como la raíz. Si es algo neurológico, pues en adultos se manifestará como Alzheimer, se manifestará... ¿Pero lo maneja ustedes o lo maneja un neurólogo? Nosotros trabajamos en un equipo interdisciplinario. Ok. La verdad es que nosotros manejamos la parte orofacial, pues la manejamos nosotros como patólogos del lenguaje y el habla, y básicamente nosotros como... yo también soy odontóloga, Ok. entonces yo soy mejor. odontóloga y soy psicóloga, soy odontóloga pediatra, entonces digamos que yo hago un manejo muy integral porque estoy mirando la parte dental, estoy mirando la parte psicología y estoy Claro. mirando la parte funcional, pero cualquier persona que trabaje la parte orofacial tendría la capacidad para manejarlo. Hay muchos casos en República Dominicana y ¿por qué son las principales visitas a su consultorio? Bueno, dependiendo ahí sí, adultos y niños. En niños están por los trastornos del sonido del habla, o sea, lo que antes se conocía como la dislalia, cuando los niños no pueden pronunciar bien las palabras, que se tienen alteraciones en pronunciar la R, la S, eso también tiene que ver ahí. En adultos tiene que ver mucho la parte de bruxismo, la parte de enfermedades neurológicas, y en niños también tiene que ver mucho la parte de hábitos no funcionales, o sea, el uso del biberón, el uso del bobo, el uso de la succión digital también tiene que ver. Entonces, por eso se diferencian entre adultos y niños en la parte más bien funcional o neurológica. Lo que se tiene que estar preguntando la audiencia que está disfrutando del programa, ¿y eso lo coge el seguro? ¡Ay! No, eso es estético, no lo coge seguro. Estoy No, cansada mira. de que digan eso. No, mira, en mi consulta, o sea, dependiendo del tipo de patología o el tipo de alteración que tienen las pacientes, entiendo que sí tienen seguros donde cubren esa parte, dependiendo de lo que realmente esté pasando, ¿ok? Entonces, yo tengo pacientes que me dicen, sí, usted me entrega por favor mi historia clínica y sí, me claro. entrega lo que estoy haciendo y se hace la evaluación y al entregársele la evaluación se puede hacer, pues entiendo que hay algunos seguros que sí, pero como no trabajo en seguros no te puedo decir claro. con seguridad. Usted le da un recibo y ya. O sea, el seguro- lo que queremos saber es que cuando vayamos al seguro no digan lo que dice Gabriela, es estético. Ay, sí, qué brillo me da No, porque eso. son trastornos que se derivan de muchas situaciones, o sea que me imagino que sí, que algún seguro lo Yo toma. me imagino, pues como te decía, como estamos científicamente diciendo algo que está sucediendo, me imagino que ellos evalúan cuál es esa situación y de ahí toman su decisión.